Bien, entonces la primera lección está ligada a los conceptos básicos sobre amplificadores. Entonces vamos a repasar algunos conceptos necesarios para introducir todo lo que tiene que ver con amplificadores. El curso Circuitos Discretos evalúa todo lo que tiene que ver con amplificadores a lo largo de todo el semestre, orientándose en el uso de los transistores principalmente para la configuración de estos amplificadores. ¿Por qué surge la necesidad de amplificación de una señal eléctrica? Los transductores generan señales muy débiles. Un sensor o un transductor son dispositivos que transforman una variable física en una variable eléctrica. Eso es lo que hace un transductor. Por ejemplo, un dispositivo que se emplea para medir la temperatura toma una variable física, que en este caso es el calor, podría asociarse a la humedad también, y lo convierte en una señal eléctrica. De muchas veces estas señales son muy débiles en el rango de los milivoltios, los microvoltios. Y por eso es que es necesario el uso de dispositivos electrónicos que permitan tomar esos voltajes tan bajos y transformarlos a niveles eléctricos que puedan ser manipulables eh, o puedan ser acondicionados para ser utilizados en diferentes procesos. Otra razón por la que se necesita la amplificación es que las señales son demasiado débiles para su procesamiento y para su manejo debe aumentarse su amplitud. Entonces es otra de las características principales de por qué es que necesitamos amplificar. La definición de un amplificador dice que es todo dispositivo funcional que mediante la utilización de energía magnifica la amplitud de una señal eléctrica. Entonces, eso es un concepto importante que debemos de conocer. Es un dispositivo funcional, en nuestro caso va a ser un dispositivo que utilice transistores, ya sea BJT o MOSFETs, que toma una señal, amplifica su amplitud y en la medida trata de no alterar otros factores o parámetros como la frecuencia y la distorsión. Entonces, cuando hablamos de distorsión, ¿qué es la distorsión? Podría ser un término intuitivo. Bueno, la distorsión la vamos a definir eh, como cuando el amplificador amplifica la señal, valga la redundancia, pero nosotros esperaríamos en la salida de ese amplificador una señal idéntica a la señal que quiero amplificar, idéntica en forma, idéntica en frecuencia, idéntica en todo, pero como la función del amplificador es aumentar el nivel de voltaje, ¿verdad? O la amplitud, entonces, en este caso, esa señal sufre una modificación en su forma. Puede ser que la señal esté recortada en su pico positivo o en su pico negativo. Podría ser que tenga una deformación que definitivamente no replica la señal que estamos amplificando. Y entonces esas irregularidades, esos cambios se consideran como distorsión y no es algo deseable porque modificaría la información de la señal. La relación que hay entre un amplificador y su señal de entrada está dada por el parámetro de ganancia. Es este que está aquí. Este término es la señal de entrada que varía con el tiempo y la salida del amplificador sería la señal de entrada multiplicada por A, que esa sería la variable que utilizamos para decir que el amplificador tiene una ganancia variable, ¿verdad? Lo ideal es que sea un parámetro único para un amplificador. Podría ser un amplificador con ganancia variable, sí, eh, pero la realidad es que siempre queremos que sea un valor único para cualquier proceso.
con el propósito de evitar aspectos como lo que mencionamos antes, la distorsión. Entonces, la idea es que la ganancia A es una variable, o sea, en ese sentido lo que queremos decir es que es una ganancia que yo podría modificar, pero durante todo el proceso en que la señal está llegando al sistema, ahí debería de mantenerse constante, no debe de cambiar para que se mantenga una relación lineal. El símbolo del amplificador está acá. Este sería el símbolo con dos terminales, así, en la entrada, dos terminales en la salida. Y también tenemos este otro acá a la derecha, que es el mismo símbolo de amplificador con una señal de entrada y una referencia, que es la misma referencia en la salida. Entonces, son dos formas de visualizar o simbolizar un amplificador. La ganancia de tensión, esto ustedes lo han visualizado o analizado en otros cursos, es una relación que existe entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces vean ustedes que la ganancia se define de esa forma, se define como la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. En el circuito, aquí tenemos el voltaje de entrada conectado normalmente al lado izquierdo del amplificador. Este es el amplificador que tiene una ganancia de voltaje que está dado como la relación de salida entre la relación de entrada. O sea, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Es un cociente, es una relación. Ok, esa es la ganancia de voltaje. La figura que se muestra en pantalla es cómo debería idealmente ser la ganancia en cualquier amplificador. La ganancia en cualquier amplificador debería ser lineal. Entonces eso está representado por esa línea celeste que está ahí. Muestra la característica de salida del amplificador. La relación de la entrada con la salida debería de ser una línea recta, porque la ganancia debería ser constante, ¿no? No debe ser algo variable, debe ser lineal también. Entonces está representado así de esa forma, una línea recta. Y la pendiente de esta línea recta, ¿verdad? O el inverso de la pendiente más bien, representaría la ganancia. ¿Ok? Recordemos que la pendiente es igual a delta Y sobre delta X, ¿verdad? Eso es una pendiente. Entonces, si lo vemos en la gráfica, el delta Y sería como un delta voltaje de salida entre el delta X, que aquí sería un delta voltaje de entrada, ¿verdad? Entonces, eso sería la pendiente, ¿verdad? Del dispositivo. La pendiente sería la relación que estamos viendo ahí, ¿verdad? El delta Y entre el delta X. Entonces, así lo describiríamos. Entonces, esto sería la ganancia del amplificador. Yo creo que mencioné inversa, pero no, esa sería la relación que existe, ¿verdad? De la pendiente. Y el lineal, eso es muy importante que lo anotemos, que lo consideremos, lo describamos o lo entendamos de esa forma. La ganancia de un amplificador es una relación lineal siempre, siempre es lineal. Y es lo que vamos a eh, procurar en un dispositivo de amplificación. Ganancia de corriente y potencia. Un amplificador también puede ser un amplificador de corriente. En algunas aplicaciones es necesario que nosotros aumentemos la corriente de entrada de un sistema para que el dispositivo funcione correctamente. Esas aplicaciones toman lugar en dispositivos de varias etapas, que lo veremos más adelante, cuando veamos los espejos de corriente. Muy bien, entonces la relación de la corriente de salida sobre la corriente de entrada, a esa relación se le conoce como ganancia de corriente.
Y también podemos tener ganancia de potencia. Puede ser un amplificador en donde lo que necesitamos es aumentar la potencia. Entonces, la potencia que queremos aumentar es la potencia de entrada, que es la potencia de la señal de entrada, y la potencia que vamos a medir en la salida es la potencia en la carga. Entonces, ahí vamos a tener la relación de potencia. Potencia, recuerden, es I por L, ¿verdad? Potencia es igual a I por V, perdón, I por V. Y entonces aquí vamos a tener la potencia en la carga es la corriente en la carga por el voltaje en la carga. Y la potencia de entrada es la corriente de la señal de entrada por el voltaje de la señal de entrada. Eso sería la relación de ganancia de potencia. Si es en la carga, entonces la relación de corriente en la carga va a ser igual al voltaje de salida entre la resistencia de carga. Entonces, tenemos que tener una resistencia de carga conocida para poder determinar la relación de ganancia de potencia, ¿verdad? Es necesario. La ganancia también la podemos medir en decibeles o la podemos anotar en decibeles. Entonces, la ganancia de tensión en decibeles, eso es un parámetro que vamos a usar seguido, es 20 log de la relación de ganancia de voltaje que vimos arriba. La ganancia de corriente, igual, podemos anotarla en decibeles. Va a ser 20 log por la relación de corriente, de ganancias de corriente que vimos atrás. Y la ganancia de potencia va a ser 10 log de la relación de ganancia de potencia que vimos atrás. ¿De acuerdo? Esas son las relaciones en decibeles para la ganancia de un amplificador. Luego, las fuentes de alimentación. Hay varias formas de notar o colocar fuentes de alimentación en los distintos amplificadores. Aquí se muestran dos formas, ¿verdad? Aquí tenemos la fuente de tensión que va conectada hacia la terminal positiva y luego la referencia. Vean que esta terminal de aquí está conectada a tierra. Y luego esta otra, vean que la terminal positiva de la fuente va hacia tierra y la negativa va conectada hacia la terminal negativa del amplificador. Esta es una forma de interconectar las fuentes bipolares, ¿verdad? Esta es una fuente bipolar, esta es la fuente positiva, esta es la fuente negativa, es una fuente bipolar. Y otra forma de marcarla es así, ¿verdad? Simplemente ponemos ahí una flecha hacia arriba que denota el V más y luego una flecha hacia abajo que denota el V menos. Entonces son dos formas de colocar las fuentes de alimentación de los amplificadores. Observen también las corrientes. En el caso de la corriente de la fuente positiva, ¿verdad? Va en esta dirección. Y en la fuente negativa va en esta dirección. Y lo mismo ocurre en el otro circuito. Con la otra forma, el signo de polarización denota el sentido de la corriente y en este caso la corriente va saliendo. ¿De acuerdo? Esa es la forma de visualizar las corrientes en las fuentes de alimentación. Luego, la potencia que estas fuentes entregan al amplificador se determina con esta expresión. La potencia de C, las fuentes son de C. Un amplificador opera con fuentes de C. Ya esto lo vimos en la clase anterior, cuando estábamos evaluando o analizando lo del diagnóstico, se conectaron las fuentes y yo les mencioné en varias oportunidades que un dispositivo amplificador es un transistor con diferentes elementos resistivos o podrían ser también capacitivos o inductivos, dependiendo de la aplicación que tenemos. Podría tener diodos y otros elementos más, pero ese dispositivo requiere de fuentes de alimentación DC para polarizarlo y permitirle ser un amplificador. Se polariza con una señal DC o corriente directa y opera o amplifica señales alternas. Entonces, al mismo tiempo, yo eso se los comenté, un amplificador evalúa los dos dominios al mismo tiempo, eh, de manera simultánea o concomitante, ¿de acuerdo? Eso ya yo lo había mencionado en la clase pasada. Entonces, la forma de medir la potencia que estas fuentes de alimentación de C entregan al amplificador es tomando la
corriente I1 multiplicándola por la fuente V1 y le sumamos, ¿verdad? La corriente I2 multiplicada por la fuente V2. Las dos potencias se suman y esa sería la potencia DC. Luego, por la ley de la conservación de la energía, podemos calcular la potencia que consume el amplificador. O sea, el amplificador va a consumir, las fuentes entregan una potencia, ¿de acuerdo? Como es un amplificador, yo voy a tener que el dispositivo en la entrada, esta sería la potencia de la señal de entrada. La señal de entrada tiene una potencia específica porque voy a tener una corriente entrada y la potencia de entrada va a ser igual a la corriente de entrada por el voltaje entrada. Eso es de la señal de entrada, la señal que voy a amplificar. Luego, esta potencia de C, esa es la potencia que entregan las fuentes de alimentación al amplificador para que él pueda amplificar la señal de entrada. Entonces, por la ley de la conservación de la energía, esa sería la potencia que entra al circuito o al sistema. Y tiene que haber una potencia que sale, ¿ok? Entonces, yo voy a tener la potencia en la carga, esta sería la potencia en la carga, la potencia PL, que es la corriente en la carga por el voltaje en la carga. Esa sería la PL. Y luego, ¿verdad? Voy a tener una potencia disipada. Esta PL yo la puedo medir. Yo mido la corriente de carga, el voltaje de carga, yo lo mido. Y yo tengo la información de la potencia que consume el amplificador y la potencia de la señal de entrada, ¿verdad? O sea, la potencia que se entrega más bien al amplificador. Entonces, por la ley de la conservación de energía, la energía que entra al sistema, pues tendría que ser la energía que sale también. Entonces, si esta PL es menor que estas otras, entonces el resto de energía que no se está entregando a la carga, esa es la potencia que el amplificador utiliza o disipa para poder crear todo el ambiente de amplificación. Y con esos datos podemos extraer la eh, eficiencia de este amplificador. Podemos determinar qué tan eficiente es nuestra configuración o nuestro amplificador, ¿verdad? Entonces la eficiencia se mide como la potencia que consume la carga o que se entrega a la carga, a la resistencia de carga o al elemento de carga, dividido entre la potencia que me dan las fuentes de DC, que me entregan las fuentes de DC por 100. Entonces la eficiencia es un porcentaje que puede ir desde el 1% hasta el 99%. Ningún sistema es 100% eficiente. La saturación de los amplificadores es un fenómeno que genera distorsión. Entonces, aquí en esta gráfica lo que se muestra es ese ejemplo de saturación. Aquí en esta gráfica de este lado se muestra la señal de entrada. Esa es la señal que entra en la terminal de entrada del amplificador. Entonces, puede ser una señal así, ¿verdad? Esa sería una señal así, que es amplificada. Estas líneas punteadas serían la parte, esta línea recta, recuerden, denota la función de transferencia de un amplificador, que es la relación de voltaje de entrada entre el voltaje de salida. Entonces la ganancia, recuerden, está ligada a esta pendiente que está aquí en este rango donde yo lo estoy utilizando. Entonces, ese elemento, ¿verdad? Si yo lo eh, extrapolo para acá, hacia la salida, yo voy a tener entonces una señal de entrada, que es esta, y de salida va a ser esta, la señal amplificada. Entonces, en este caso no pasa nada, porque la ganancia que tiene el amplificador, o para la cual fue diseñada, al utilizarla con la señal de entrada, genera una señal de salida que es idéntica en su forma. Ahora bien, si yo tengo una señal en la entrada que es muy grande, su amplitud es muy grande, tanto que esa amplitud sobrepasa la parte lineal del amplificador, ¿verdad? Esta línea recta representa la ganancia, la relación de ganancia, y es lineal. Y en algún punto el amplificador se satura, quiere decir que para voltajes superiores a donde está el límite de ganancia superior e inferiores a donde está el límite de ganancia inferior, ya ahí el sistema no amplifica. Vean que es una línea que no tiene pendiente. La pendiente representa ganancia. Sin pendiente quiere decir que no hay ganancia. Entonces observen que este pedazo de la señal aquí arriba y este pedazo de la señal aquí abajo, cuando se amplifica, se satura. ¿Lo ven? Entonces, esta línea punteada, esta que está aquí, denota que eso no es amplificado, la señal se recorta.
se recorta aquí, se recorta aquí. Entonces a eso se le conoce como saturación. Tenemos que tener mucha precaución a la hora de diseñar nuestros amplificadores de tal forma que las señales en la entrada no sean lo suficientemente grandes para que no se sature. O sea, no podemos tratar de amplificar cualquier señal de entrada, tiene que haber un límite máximo de la señal de entrada para que no se distorsione, no se recorte en la salida. Entonces, eso es importante de anotar ahí también. Los amplificadores sufren el fenómeno de saturación que genera una distorsión en la salida y la ganancia de los amplificadores está limitada a un valor máximo o mínimo y no podemos sobrepasar, no podemos hacer que la amplitud de entrada por la ganancia genere un nivel de saturación en la salida. Eso es algo importante que debemos anotar ahí. ¿Ok? Entonces, los amplificadores ideales podrían visualizarse utilizando esta gráfica. No obstante, los amplificadores reales sí tienen un rango de no linealidad. Entonces, esta es una gráfica un poco más aproximada a la realidad. Nosotros queremos que el punto de operación de nuestro amplificador, el punto Q, siempre esté en el rango lineal de esta recta, donde está la relación de entrada-salida. Ese rango lineal no lo podemos sobrepasar para no generar distorsión. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos que la señal de entrada caiga en esta señal, por la ganancia caiga en esta parte de la gráfica, de la pendiente no lineal, aunque ahí no es ya no es una línea recta, parece eh, parece una parabólica ahí o una exponencial, una razón cuadrática, o podría ser exponencial, ahí ya no vamos a tener solo la región lineal, sino que vamos a tener una distorsión y eso es una no linealidad. Los amplificadores reales todos la tienen. Tenemos que procurar no saturar o no caer en la zona no lineal, porque también podríamos creer que antes de de la saturación del amplificador podemos utilizar todavía ese rango, pero no, este rango de no linealidad no lo podemos usar. Tenemos que estar siempre solo en la parte lineal de la gráfica del amplificador. ¿Ok? Entonces, algo importante a tomar en consideración. Y luego la salida, vean que la salida de un amplificador siempre va a tener la, eh, el nivel de CD, este sería el nivel de CD de la entrada, ¿verdad? VI, y luego este sería el nivel de CA, donde la señal oscila, ¿verdad? Entonces, esa sería esta fuente. Los dos niveles se van a amplificar. El nivel de CD es este, se va a amplificar. Ahí es donde se va a contraponer en la señal de CA. Y esta sería la señal oscilatoria de salida. Este sería el nivel de CA de la señal de salida. Y este sería el nivel de CD. Los dos se van a amplificar, tanto el nivel de CD como el nivel de CA. Entonces tenemos que tener cuidado de que ese nivel de CD no sea muy grande o muy chico para hacer que la gráfica baje ahí, ¿verdad? Digamos, la gráfica baja acá. Entonces, tenemos recortes aquí de la señal, ¿verdad? Entonces podríamos generar eso. Y del otro lado, si sube mucho con el nivel de CD, entonces más bien vamos a tener recorte aquí y la señal de negativa se va a ver así. Entonces siempre hay que tratar de que el nivel de CD de salida permita la máxima extrusión de la señal amplificada. ¿Ok? Muy importante. Ok, entonces la salida completa, como lo veníamos diciendo, va a ser el voltaje de CD más el voltaje de CA, que ese es el que varía en el tiempo. Y eso va a ser igual al voltaje entrada por la ganancia. Entonces hay que tomarlo en consideración. Eh, de acuerdo, que aquí hay un ejemplo de un amplificador. Dice, si tiene un amplificador que funciona con fuentes de potencia de más o menos 12 voltios y es alimentado con una tensión senoidal de 0,1 voltios y 50 microamperios. Su salida es 10 voltios pico con una carga de 500 ohmios. Este es el circuito. Las corrientes que obtiene en sus dos fuentes son de 10 miliamperios. Esas son las corrientes de la fuente de alimentación, ¿verdad? Esa sería, en el circuito sería esa I1, es 10 miliamperios
y la I2 es 10 miliamperios. Esas son las fuentes, recuerden, para calcular la potencia DC, que era I1 por V1 más I2 por V2. ¿De acuerdo? Entonces vea que V1 es 12 voltios y V2 es menos 12 voltios, como se observa aquí. El voltaje entrada de este es 10 voltios pico. Ahora, si lo vemos así, va a ser 10 voltios. La señal va a tener 10 voltios pico aquí y menos 10 voltios pico. O sea, 10 voltios pico. Eso es lo que dice ahí. Y la carga es de 500 ohmios. Eso es lo que tenemos ahí en el circuito. Entonces nos piden encontrar la ganancia de corriente, la ganancia de tensión. Vamos a señalar ahí a V, ganancia de corriente, ganancia de tensión o de voltaje. Eso es lo que nos piden, esas dos cosas. La ganancia de potencia a, perdón, a P, todas dice en decibeles. Y la potencia de las fuentes externas, o sea, la potencia PDC también. Y la potencia disipada y la eficiencia, el ETA. ¿Ok? Eso es lo que nos piden encontrar. Muy bien, entonces hacemos un resumen de los parámetros que tenemos ahí. Em, Todos son datos, ¿verdad? Vean, la señal que voy a amplificar es de 0.1 voltios pico con una corriente de 50 microamperios. Esa es la corriente entrada y ese es el voltaje entrada. Eh, ok. El voltaje de salida es el voltaje de salida que nos piden es de 10 voltios pico. Entonces ahí ya podemos calcular la ganancia, ¿verdad? Voltaje de salida entre el voltaje de entrada. La corriente de salida la podemos calcular usando el voltaje de salida entre la RL. Entonces sería ahí 10 entre 500 para poder calcular la ganancia de corriente, que eso es lo que nos piden. Entonces dice aquí encuentra la ganancia de corriente, la ganancia de tensión, y ahí lo podemos encontrar. La ganancia de tensión sería VO entre VI, sería 10 entre 0,5, nos daría 20 voltios pico, esa es la ganancia. Entonces 20 y en decibelios, 20 log de esto, ¿verdad? O sea, en la calculadora ponemos un logaritmo base 10 de 20 por 20, eso me da 26 decibeles. Aquí es importante ponerle las unidades, decibeles. Aquí 20 la ganancia es adimensional, pero lo típico es que nosotros le pongamos voltios por voltio para denotar que es una ganancia de voltaje. ¿Ok? La ganancia de corriente, aquí es una AI, ganancia de corriente, como les decía, podemos encontrar la corriente de salida como el voltaje de salida entre la resistencia RL, perdón, esto sería los 10 voltios pico entre los 500 ohmios. Eso me da 20 miliamperios, que ese es el cálculo que está aquí y este nos lo daban en el enunciado. Esa relación, 20 miliamperios entre 50 microamperios nos da 400. Igual aquí podemos usar amperios por amperio. Esos 400 usamos la fórmula de decibeles. 20 log de 400 me da 52 decibeles. Y la ganancia de potencia podemos encontrarla multiplicando las dos ganancias. Ganancia de voltaje por ganancia de corriente. Aquí, corriente. AV por ahí nos da entonces la ganancia de potencia, 8000, usamos la fórmula de 10 log de 8000, aquí es con, eh, aquí es con 10, ¿verdad? Según la fórmula. Luego la potencia de CD, ya había descrito la fórmula, es V1 por I1, aquí son I1 e I2 son 10 mil amperios, las fuentes son de 12 voltios. Por las polaridades, ahí usamos el positivo de las dos, nos da, entonces, multiplicando ambas, nos da 240 miliwatts. Esa es la potencia de la carga. Y luego,
La potencia de las fuentes DC, perdón. Luego la potencia de la carga va a ser el voltaje de salida, RMS, es muy importante tomarlo en consideración por la corriente de salida RMS. Esta fórmula RMS es asumiendo que la señal es senoidal pura. No nos dicen nada en el enunciado, no nos dicen nada. Nada más nos dicen, se tiene que un amplificador funciona con estas fuentes, es alimentado con... Ah, no, sí, perdón, estoy errando aquí. Con una tensión senoidal. Entonces, ya de antemano sé que el RMS sí es de esta forma porque nos dicen en el enunciado que es senoidal. Entonces, vean qué importante es ir anotando todo lo que vamos resolviendo para que no se nos olvide y de esa forma no cometer un error cuando damos nuestra respuesta. Entonces, la PL siempre es RMS. Entonces, el voltaje de salida, RMS, sería los 10 voltios entre raíz de 2. La corriente de salida, que eran los 20 miliamperios entre raíz de 2. Entonces sería VO por IO, abajo raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Entonces sería 10 por 20 miliamperios entre 2 da 100 miliwatts. Y esta es RMS. Esta es potencia RMS. ¿Ok? Y tenemos que pasar la RMS porque la vamos a relacionar con la potencia DC. La fórmula de conservación de la energía es potencia DC más potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de la carga más la potencia disipada. Esa es la fórmula. Entonces, como voy a sumar esta potencia DC y la voy a relacionar con la potencia de carga, la potencia DC es, ¿verdad? El DC es como el nivel RMS de la señal continua. Y como la señal de salida es alterna senoidal, necesitamos comparar los dos parámetros. Entonces, la de salida tiene que ser RMS para relacionarla con la DC. Entonces, ya con eso podemos calcular la disipada despejando de esa fórmula y nos da que bueno, la potencia de entrada no la hemos calculado. Igual hay que hacer el RMS. Son señales senoidales, ya tenemos las corrientes, nos da esto, despejamos y nos da 140 miliwatts. Y con eso podemos calcular la eficiencia. Recuerden que la eficiencia, la fórmula de la eficiencia es la potencia de la carga, la eficiencia de la potencia de la carga dividido entre la potencia DC, ¿verdad? O sea, en la eficiencia, no, la disipada es como la que se pierde, por eso es que necesitamos ver cuán eficiente es decir, cuánto se pierde ahí. Entonces hacemos el cálculo ahí 100 entre 240 por 100 me da 41,667%. Entonces es bastante ineficiente. Luego aquí hay otro ejercicio, ese es, ustedes lo pueden ir siguiendo, aquí está la solución, ¿verdad? Cualquier duda, ustedes me lo hacen saber, por favor. Aquí está bien descrito el ejemplo, bastante simple, aquí hay una gráfica real de un amplificador, nos piden calcular los parámetros con estos valores que están ahí. Entonces, ustedes siguen el ejemplo y me comentan luego cómo les va. Y aquí lo último serían los modelos de amplificadores, que esto es lo que vamos a usar para la siguiente lección, ¿verdad? Que sería un modelo de amplificador para poder transformar cualquier circuito que contenga un transistor y varios elementos resistivos en un amplificador de voltaje. Entonces, este es el modelo de amplificador de tensión. Tiene una resistencia entrada, una resistencia salida y una fuente dependiente, que es la ganancia de circuito abierto por el voltaje entrada. El voltaje entrada está aquí. Y la ganancia de circuito abierto es cuando no hay nada conectado en la carga, ¿verdad? Entonces la ganancia de circuito abierto se coloca ahí. Eh, el B, este de aquí es el mismo modelo ya con fuentes conectadas. Vea que cuando se conecta una fuente ideal de entrada es una fuente de alterna con una resistencia de la fuente. Entonces esa es la forma estándar de colocarlo y luego una resistencia de carga ahí. Entonces vean ustedes que el amplificador tal cual es el que está encerrado aquí en esta región de diferente color, que sería este de aquí. Y aquí esto sería externo, externo. ¿Ok? Dentro del modelo se visualizaría ahí. Aquí están las descripciones, ¿verdad? RO es resistencia de salida, RL es la resistencia de carga, RI es la resistencia de entrada, que es esta de aquí, RI. Esta resistencia, esta RI, RO, AVO, como esto es un modelo equivalente, estos son parámetros que se obtienen del amplificador. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección. RS es la resistencia de la fuente entrada o de la señal. VS es la fuente de señal.
VI es el voltaje entrada equivalente, vean que es diferente al voltaje de la fuente de señal, es el equivalente que queda aquí luego de que se tiene una resistencia entrada y RS, aquí hay una división de voltaje, ¿lo ven? No hay nada conectado aquí, la única fuente de corriente es por acá, o sea, perdón, flujo de corriente es por aquí, por este camino, acá. Entonces, eso es como un divisor de voltaje. Entonces, vean que el voltaje entrada del amplificador es diferente al voltaje de la fuente de señal y depende de la caída que va a haber entre estos dos o la pérdida que va a haber entre estos dos elementos. Y AVO, como les mencionaba, es la ganancia de pequeña señal del amplificador, pero abierto, enlazo abierto, ¿verdad? Y es la corriente entrada del amplificador, esta de acá. Y VO es la tensión de salida del amplificador, que es esta que cae aquí con la IO. ¿Ok? Eh, una fórmula para extraer VO, aquí a partir del circuito, vean que VO es lo que se da en esta fuente dependiente, un divisor de tensión es lo que hay, por RL dividido entre la suma de los dos. Eso es la fórmula simple de cálculo de voltaje de salida. La ganancia entonces sería VO entre VI. Entonces vean que este VI puede pasar a dividir. Entonces me queda que la ganancia de voltaje, VO entre VI, es el voltaje la ganancia de voltaje de circuito abierto por RL entre RL más RO. Esa es una fórmula general para un amplificador de voltaje. El voltaje VI, también esto es la división de voltaje que se da aquí en la entrada. Vean que hay un divisor de voltaje. Entonces esta fuente se distribuye entre RI y RS. Entonces esta fórmula me da el voltaje entrada, que también puede ser utilizado en la fórmula para encontrar la ganancia general de tensión. VO entre VI es la ganancia de tensión del amplificador, pero VO entre VS, VS es la fuente de señal, esta de aquí, es la ganancia general. ¿De acuerdo? Entonces son diferentes. Vean ustedes qué es. La ganancia general es la ganancia anterior, la ganancia de voltaje, AVO RL entre RL más RO, por este factor que está aquí. ¿Lo ven? Que sería RI entre RI más RS. Entonces hay una reducción entre, o sea, la ganancia general de tensión normalmente es menor que la ganancia de voltaje. ¿Por qué? Porque hay una pérdida en esta parte del circuito entre RI y RS. Entonces siempre es importante entender que la ganancia general es menor que la ganancia de voltaje de cualquier amplificador. Otros amplificadores que vamos a analizar, amplificador de transconductancia, amplificador de transresistencia, amplificador de corriente. Eso lo vamos a ver más adelante.